a Sebastián Rovira. Sebastián tiene un cargo importante en CEPAL. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Yo lo que les quiero recomendar, si no los conocen, todas las publicaciones que hace CEPAL sobre la región. Ellos están muy enfocados en temas económicos para América Latina, pero también en temas de tecnología. Hola Sebastián, ¿me estás escuchando? Hola Olga, ¿cómo ¿Qué están? haces, querido? ¿Cómo Te va? escucho Bienvenido perfecto. acá. Bien, Perdón por hacerte esperar unos minutos, pero viste cómo es la vida. Los argentinos, si no nos híjole, demoramos un poco, es que nos falta algo en la esencia. Así que, bienvenido. Les estaba justo contando, te estaba presentando y estaba contando el importante rol que tiene CEPAL como Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, pero además la cantidad de publicaciones que están todas disponibles en español y en inglés en la página web de CEPAL, que son súper importantes, por lo menos para mí como académica y como investigadora de temas de tecnología, sociedad y economía, me resultan de gran relevancia. Así que recomiendo a todos los becarios que revisen cada tanto, que se anoten en las newsletters que tiene CEPAL, que te van mandando todas las actualizaciones. Y bueno, un saludo. Sé que tienen un nuevo o una nueva secretaria ejecutivo. Estuvo la doctora Bárcena, estuvo con nosotros en ediciones anteriores. Ella fue la secretaria ujú, ejecutiva de CEPAL. Después, el año pasado, tuvimos a Mario Simoli, que fue interino, entiendo, en la transición. Y ahora nos contarás así quién va a es. ser el nuevo líder. Así que bueno, bienvenido. Te doy la palabra. Gracias por estar con nosotros. Acá en la sala tenemos 60 becarios de toda América Latina y virtuales tenemos otros 120 más, también no solo de América Latina, sino de también otros países del mundo, de Europa, de Asia, de África y de Norteamérica. La gran mayoría son latinoamericanos. Bienvenido, Sebastián, y un gusto tenerte acá virtual con nosotros, híbridos. Es cierto. Bueno, antes que nada, Olga, muchas gracias por la invitación a CEPAL y en particular a mí. Una pena que no los pude acompañar presencialmente porque aparte siempre es lindo visitar Buenos Aires y aparte sí está muy bien el tema que tenemos esta posibilidad de hacer las cosas híbridas o online, pero es bueno verse y es bueno tener estos espacios de diálogo, de conversación, de café y de cosas, digamos, de conversaciones directas y no solamente a través de la pantalla. Bueno, como bien les decía Olga, muy brevemente, bueno, yo trabajo en la División de Desarrollo Productivo Empresarial de la CEPAL, que es esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la cual Olga recién les comentaba, que hacemos trabajos en diferentes ámbitos, en el ámbito de desarrollo social, en el ámbito de género, el tema energético, tema de, digamos, de desarrollo empresarial y productivo y muchos otros temas. Y ahí obviamente, como bien decía Olga, pueden bajar los documentos, son todos de libre acceso, lo mismo que somos, digamos, así como no solamente somos una fuente de información, sino que también generamos algunos mecanismos, instrumentos y conocimientos justamente que permiten ayudarnos a entender un poco más, ayudarnos a entender un poco más nuestra región. Yo estoy en una división que se encarga y en una unidad que se encarga de los temas de innovación y los temas digitales. Y, digamos, como de formación, soy economista y se van a dar cuenta a lo largo de mi presentación, pero la idea sí les voy a compartir una presentación para, me imagino que de tantas charlas y conversaciones, a veces es bueno también, no sé cómo han sido las otras, seguramente estén así en la misma línea, pero tener algunos datos, darnos un poco contexto, porque la idea, esto no son verdades absolutas, sino que nos ayuda un poco a entender algunas de las cosas que justamente planteamos en el título de la presentación, y es cómo América Latina se enfrenta a esta transformación digital y en este desafío de un mundo en permanente cambio. Me dicen si les aparece la presentación, Olga. Eh, a ver, un minuto, debería estar ahí, ¿no? Ahora sí, lo tenés que... Ahí está, ya está. Perfecto, perfecto. Entonces, la idea de esta conversación es analizar un poco cómo está la región en el ámbito digital. Y sabemos que es una cosa complicada de abordar o complicada de entender por las diferentes dimensiones
que se vinculan y que tienen relación con Discúlpame, con te el tema. interrumpo, te puedo interrumpir un ¿Cómo? minuto. Estamos viendo, ¿qué le tengo que decir? Estamos viendo tu escritorio. Lo tenés que poner, creo que en modo proyección. No sé A ver. qué software estás usando. Alguien que... A ver, déjame ver. Es raro, porque... Un minuto. Arriba será Display Settings, arriba no. Show Taskbar no. Display Settings, sí, serán Display Settings. Igual se acá. ve, si no, ¿Ahí? Bien, ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Discúlpame que te interrumpí, pero se veía No, medio mal. perfecto, no. Es que si no, no tenía sentido. ¿Y se ve la pantalla entera? Sí, se ve perfectamente ahora. Gracias. Buenísimo, no, gracias a ti, Olga. Entonces la idea, justamente como les decía, era presentar un poco cuál es la situación en esta materia en la región. Nosotros tenemos una iniciativa a nivel regional, de cual Olga y seguramente ustedes lo conocen bastante bien, que es este mecanismo de diálogo político a nivel regional, que avanza en esta agenda digital regional para los países de la región, que es el ILAC, y que vamos a tener una reunión ahora a fines de, no es a fines, sino que es del 16 al 18 de noviembre en Uruguay, donde analizamos un poco cuál es el avance de los temas digitales y vamos definiendo conjuntamente con los países de la región hacia dónde vamos digamos, a orientar un poco los esfuerzos en la materia. Entonces, como le decía muy rápidamente, en este ámbito, digamos, y la relevancia que tiene el despliegue digital para la inserción tanto en los diferentes ámbitos, ¿no? En la inserción comercial, inserción social, en todos los ámbitos y y sobre todo vinculado al desarrollo, sí tenemos que tener claro al menos tres elementos bien relevantes. Uno es que, digamos, el mundo es digital, y esto lo hemos visto sobre todo muy acelerado a partir de los últimos años con el tema de la pandemia, la ubicuidad en la conectividad y la continua conectividad a través de teléfonos inteligentes, el auge de las plataformas globales, o sea, si uno piensa tanto plataformas globales como plataformas regionales, no solamente en el ámbito de comercio, sino en el ámbito de formación, en el ámbito de empleo, empiezan a tener un rol completamente fundamental en los que son los procesos que forman parte del proceso de desarrollo, la aceleración del progreso técnico vinculado a lo digital, todo lo que es inteligencia artificial, la cadena de bloques, realidad virtual, aumentada y virtual, y el tema de la nube, son elementos completamente fundamentales de este mundo digital, y lo mismo lo que tiene que ver con la irrupción de la 5G vinculada a la infraestructura. Estos son solamente algunos elementos, hay muchos otros que tienen que ver con el tema de gobernanza, que tienen que ver con el tema de la regulación, pero lo vamos a ir comentando a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo lo digital se vincula en un nuevo mundo que se caracteriza por qué? Sabemos, y es evidente, la lucha geopolítica que hay entre dos grandes países y una región, como la región europea, y el posicionamiento y lo digital, cómo puede ayudar justamente en esta lucha geopolítica y en el posicionamiento de los diferentes países. Hay un tema de crisis ambiental, por más que ahora parecería que, bueno, vamos a tener la COP, ¿no? Ahora en noviembre tenemos la COP27, parecería que la cosa se desinfla un poco, porque hay otros temas y otras prioridades, ¿no? O sea, el tema inflacionario, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y varios otros temas, pero indudablemente a veces parece que se desinfla, pero es una cosa que está ahí y va a volver a retomar vigor, y en lo cual hay que ver cómo lo digital justamente puede ayudar en este proceso de crisis ambiental. El tema de la desigualdad y la exclusión son elementos en los cuales la región sabe mucho sobre el tema de desigualdad y exclusión, otras regiones no tanto, y que han experimentado sobre todo en los últimos años un agravamiento de esto
vinculado no solamente al tema de la pandemia del COVID, sino también ahora vinculado justamente a esta invasión de Rusia a Ucrania, el impacto en los precios, y sabemos justamente cómo estas diferenciales o estos aumentos de precios impactan mucho más justamente a determinados sectores de la población que a otros más acomodados, y por lo tanto van justamente a potenciar esta exclusión que tenemos en nuestros países. Por otro lado, el tema de la democracia, hace unos años parecía que íbamos en buen camino, ahora hay cosas que se empiezan a poner en discusión, empezamos a ver qué pasa en algunos ciclos políticos de otros países del mundo, donde se empieza a poner un poco en discusión digamos, cuál es el rol de la democracia y cómo potenciar este proceso. Y esto vinculado a esto también el tema de la estabilidad institucional, que digamos, hace unos años hacíamos un trabajo con colegas de la OECD y CAF y de la Unión Europea que hablaba justamente sobre cómo, a pesar que en los últimos 15 años países de la región en muchos países de la región se había mejorado mucho en diferentes ámbitos sociales, económicos, de bienestar, respecto a la visión de las instituciones había, digamos, una mala visión de las instituciones, y esto indudablemente se ha fortalecido en los últimos años. Y después, justamente en este contexto, tenemos que pensar cómo la región está preparada o cómo la región se inserta en este nuevo mundo donde hay unas luchas geopolíticas con crisis ambientales, con crisis de estabilidad institucional, problemas democráticos, desigualdad y exclusión. Vinculado a eso también la relevancia del rol de lo digital en todo este proceso. Entonces, ¿cómo nosotros nos insertamos en este mundo? Y la región, vamos a ver algunos indicadores ahora, que la región indudablemente está poco preparada. Está poco preparada no solamente en el ámbito digital, es decir, vemos qué es lo que pasa, y esto no solamente fue por el COVID, o sea, antes del a partir del 2015 la región ya había entrado en un proceso de estancamiento, digamos, de muy lento crecimiento y muy bajo nivel de inversión. Y esto sí que es algo realmente preocupante, porque si pensamos que estamos en una inversión que está en un proceso de desarrollo, digamos, estos países deberían estar invirtiendo alrededor de un 30% de su Producto Bruto Interno deberían estar invirtiendo aproximadamente ese porcentaje. Y en realidad en la región invertimos aproximadamente un 20% o incluso menos. Entonces, es otro de los elementos preocupantes y que tiene que ver, como vamos a ver, con una estructura productiva caracterizada por algunos sectores que no demandan ni generan mucha inversión, ni tampoco demandan muchas capacidades, y al mismo tiempo no permite crear buenos y mejores empleos, y por lo tanto, digamos, se diluye estas posibilidades de mejorar la redistribución de los ingresos. En este proceso, como decíamos, se frenó justamente la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ahí tenemos muchos estudios. Yo no puse algunos datos porque bueno, para no acribillarlo con la cantidad de información y de datos, pero es verdad que la región había mejorado mucho en temas digamos, de pobreza y reducción de la desigualdad, y el COVID, el otro día justamente, por más que, digamos, cuando a veces uno analiza qué es lo que pasa con algunos indicadores macro, ¿no? Dice, ¿qué producto teníamos antes del COVID y qué producto tenemos ahora? Dice, bueno, realmente en estos 2 años hemos logrado, o en este año y poco, hemos logrado volver al mismo nivel de ingreso aproximado. Eso es lo que uno lo ve cuando ve una foto grande, pero cuando entra al interior, en realidad, no estamos en la misma situación que antes. No estamos en la misma situación que antes porque, digamos, perdimos 10 años en los temas de pobreza y desigualdad, retrocedimos 10 años respecto a las situaciones que teníamos antes del COVID. Entonces, ahí es un elemento importante que tenemos que ver justamente cómo mejoramos ese proceso. Y en este contexto tenemos nuevos desafíos, como decíamos, el tema de la pandemia, indudablemente la invasión de Rusia a Ucrania, que es otro de los aspectos relevantes. Nosotros esto lo habíamos empezado, lo analizamos un poco el rol que tiene justamente lo digital, ¿no? O sea, bueno, pensemos en cómo lo digital juega en este contexto global, en el posicionamiento en el mundo de las regiones y de los países, considerando lo que recién veíamos, y también pensemos, vinculado a esto, el rol que ha tenido para enfrentar la pandemia. Y ahí, bueno,
podemos tener muchos ejemplos y podemos acordarnos, no fue hace tanto, por más que a veces nos parece que fue hace mucho, que acá en Chile, por ejemplo, nos tenían encerrado y no podíamos salir de nuestras casas, solo con 2 permisos a la semana para ir a comprar a algún lado, pero indudablemente digamos, lo digital, estas soluciones digitales que nosotros pusimos, solamente algunas de ellas ahí, como el caso de teleeducación, telemedicina, teletrabajo, comercio digital y gobierno digital, ayudaron indudablemente a mantener la vida económica y social de las personas. Pero esto no fue igual para todos, y esto lo tenemos que tener muy claro. A veces decimos, bueno, no, sí, realmente lo digital, o yo hablándoles de acá, decir, bueno, esta oportunidad se me da solo justamente porque tengo acceso a este tipo de tecnologías. Pero esto, como decíamos, no fue igual para todos, e indudablemente estas limitaciones estructurales que marcamos ahí en rojo, como el tema de la falta de conectividad, sobre todo que sigue muy fragmentadas por niveles de ingreso o por variables socioeconómicas, como el tema de las mujeres o migrantes o de poblaciones originarias. O sea, hay muchas de estas personas o de estos grupos socioeconómicos que tienen mucho menor nivel de acceso a las tecnologías digitales que grupos más acomodados. Y eso a lo que llevó justamente que a la pandemia me profundizó estas desigualdades y estas vulnerabilidades que tenemos en los países de la región. El tema de las velocidades de red que todavía son insuficientes, las brechas en el desarrollo de habilidades digitales, es decir, puedo tener acceso a las tecnologías, pero si no tengo las habilidades digitales que me permitan apropiarme, digamos, realmente apropiarme de esta tecnología, me lleva a que la gente que está preparada indudablemente puede aprovecharse muy bien de eso y posicionarse en un lugar de mejor ingreso, de una mejor situación, y el resto de las personas está cada vez más alejado. Y bueno, y ahí tenemos otras limitaciones estructurales, como decíamos, son solamente algunas de ellas, como el tema de la escasa digitalización de la producción, o el tema de las instituciones y la falta de confianza en las instituciones, ha llevado a que está muy bien, puede parecer muy lindo, o el tema de cómo nos podemos conectar o podemos trabajar desde las casas, pero esto no es solo para todas las personas, y sobre todo no es para todas las personas en nuestra región. Entonces esto es lo que nos va a plantear es a la hora de pensar cuáles son los mecanismos, cuáles son los instrumentos que necesitamos desarrollar e implementar para masificar el acceso, para potenciar el uso de esta tecnología, vamos a tener que pensar en diferentes niveles o en diferentes instrumentos que digamos, que lleguen a diferentes sectores de la población, porque yo así como tengo que ver cómo potencio, por ejemplo, el desarrollo de la innovación vinculado a lo digital, ¿no? Startups tecnológicas, tengo también ver cómo le doy respuesta a una cantidad de gente que todavía está muy, muy lejana y que indudablemente el tenerla alejado de este proceso de acceso a las tecnologías me implica mayor profundización de estas brechas y de estas vulnerabilidades. Entonces, rápidamente, solamente algunos números para ver un poco cómo estamos en la región. Estos son números que nosotros estamos revisando permanentemente. Son números, vamos a sacar unos números nuevos ahora, como les decía, en noviembre, pero estos números, digamos, si bien han cambiado y han aumentado, sobre todo en los últimos años, todavía llegamos a una suerte como de estancamiento, ¿no? Tenemos, sí, un 67% de los habitantes de la región y un 60% de los hogares que usan Internet, pero si tenemos esto es que todavía tenemos un tercio de la población que todavía tiene acceso limitado o nulo justamente al acceso a Internet, y esto tiene que ver justamente con estas condiciones socioeconómicas de las cuales hablábamos. ¿De qué manera se accede? Indudablemente la manera que se accede es banda ancha móvil, porque lo lógico es mucho más económico, mientras que mucho menos banda ancha fija, pero esto lo que nos implica también es, el día de mañana, si queremos ver justamente cómo llegamos con una calidad de banda ancha para la utilización en los sectores productivos, para potenciar nuevas empresas y eso, tenemos que ver también cómo mejoramos el acceso a otro tipo de banda ancha. Luego, ¿qué es lo que pasa respecto a estas diferenciaciones? ¿No? Porque muchas veces pensamos en variables socioeconómicas como nivel de ingreso, si es, digamos, el tema de género, el tema de origen de las personas, pero una de las cosas que también que llama mucho la atención, que todavía tenemos grandes problemas, es todavía tenemos un 77% de los hogares rurales que no está conectado, y respecto a las diferencias etarias,
también son importantes porque tenemos un 42% de los menores de 25 años y un 54% de los mayores de 66 que no tienen conexión. Obviamente esto varía mucho entre países y es lógico así, que es un poco, esta es nuestra realidad. Pero de esos, por ejemplo, decíamos, de esos más de 40 millones de hogares que no tenemos conectados, la mitad todavía está en los 2 quintiles más pobres. Entonces, esto nos habla justamente de esta necesidad de estas políticas o estos instrumentos diferenciales, ¿no? O sea, fíjense en el caso, no sé, por ejemplo, de Perú, nosotros que es las barritas celestes, mientras que el quintil de mayores ingresos tiene un 64% de esa población accede, el de menores ingresos, el quintil de menor ingreso, un 4%. O sea, las diferencias realmente son abismales. En los países donde ya hay otro tipo de conectividad y se ha logrado masificar de otra manera, realmente las diferencias no son tan sustanciales, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso de Brasil es 91 contra 63. Respecto a los diferenciales de ingreso, repito, estos son cuando consideramos las personas en qué quintiles de ingresos están, ¿no? ¿Verdad? Y esto también se relaciona con que con el costo, digamos, que tiene el tener el acceso al servicio de banda ancha todavía en nuestros países, ¿no? Fíjense que hay un umbral, que es un umbral que fijó digamos, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas, que es aproximadamente un 2% digamos, del ingreso, debería ser lo que un 2% menos debería ser lo que costaría el acceso a, digamos, a la banda ancha. Y ahí cuando hacemos por diferenciales cuando tenemos los quintiles del primer quintil y el segundo quintil, por ejemplo, salvo en el caso de Uruguay, y un poco menos, bueno, y Chile, de repente, digamos, es relativamente, no es tan costoso conectar o tener acceso a la banda ancha respecto al ingreso de las personas, pero sin embargo cuando vamos a casos como de Bolivia o de Colombia incluso, fíjense que para algunas personas, por ejemplo, tener acceso a la banda ancha fija equivale a un 30% del ingreso, entonces es realmente impensable que una persona pueda dedicar un 20% de su ingreso solamente al acceso a la banda ancha. Eso respecto al tema de la asequibilidad, ¿no? Respecto a los costos de acceso. Después, respecto a los problemas de velocidad, todavía tenemos grandes problemas de velocidad y lo que hicimos fue categorizar un poco, digamos, cuando digamos, la velocidad puede ser baja, cuando son menos de 5,5 megabits por segundo, pero ¿eso para qué me sirve? Me sirve para mandar un correo, un video básico, un streaming de audio, pero no me sirve ni para trabajar ni para teleeducación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el caso de media? ¿Qué es lo que pasa en el caso de alta? ¿Qué es lo que me permiten estas diferentes velocidades? Y lo que vemos es que para la mayoría de, digamos, de muchos países de la región, todavía tenemos que un 30% aproximadamente no tiene la velocidad suficiente como para hacer teletrabajo o teleeducación. Entonces, son elementos que hay que pensar también a la hora de ver cuáles son los mecanismos y los instrumentos que tenemos que diseñar e implementar. Esto es solamente un gráfico que nos muestra y que era interesante, sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Porque dice, bueno, sí, digamos, las tecnologías digitales me permitieron mantener a los niños educándose, sabemos, y realmente es muy difícil medir el impacto que ha tenido esto, porque más allá que pensemos que haya podido, y que fue indudablemente muy útil para poder mantener cierto grado de nivel de formación de los niños en este periodo de tiempo, los impactos a largo plazo sabemos que van a ser muy grandes, y van a ser sobre todo muy importantes para las niñas y las niñas de los hogares de menores ingresos. Fíjense que, de acuerdo a esas informaciones que nosotros teníamos, el 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años que viven en hogares no conectados. Entonces, eso implicó aquí un porcentaje muy grande de los niños de estos hogares que no tuvieran acceso justamente a la educación a distancia, y por lo tanto eso lo que va a llevar es a esta diferencia entre los estratos económicos más bajos y más altos respecto a las condiciones y el derecho de educarse y a profundizar esas desigualdades socioeconómicas de las cuales conversábamos al principio.
Eso respecto a la teleeducación. Respecto al teletrabajo, es verdad que muchos tuvimos la suerte de poder trabajar desde las casas, pero esto no es para todos, no es para todos, no se da para todas las personas por igual, y tiene mucho que ver con el tipo de trabajo, con lo que realiza cada uno, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue identificar un poco cuál es el potencial de las ocupaciones que pueden trabajar en la región, y comparado con otras partes del mundo, mientras que en Europa y en Estados Unidos se estima que aproximadamente un 40% de los trabajadores podría realizar teletrabajo. En el caso de América Latina estamos hablando de un 21% solamente, ¿no? Entonces, esto también nos habla de, digamos, de la limitación de poder mantener el trabajo y los ingresos, y ni hablemos después cuando pensamos en el sector informal, ¿no? En América Latina es una región que aproximadamente el 55% de las personas trabaja, digamos, de manera informal. Y es esta gente que obviamente el trabajo que hacen no lo puede hacer por teletrabajo. Entonces, realmente los impactos han sido muy importantes. En este contexto, digamos, una de las propuestas que estamos impulsando desde la CEPAL, porque decir, a veces somos muy buenos para hacer análisis, para tener datos, para presentar, digamos, informes. Dice, bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Qué son algunas cosas que podemos empezar a hacer como región o como países en este proceso? Y esta idea justamente de lanzar una canasta básica digital que no tiene solamente que ver con ver cómo facilitamos el acceso, justamente pensando en estos 32 millones de niños y niñas que no tenían acceso a la educación, y que esto fue en el COVID, pero sabemos que no sabemos lo que puede pasar hacia adelante, y aparte no solamente si puede venir otra pandemia o no, para no ser fatalistas, incluso de las posibilidades que abre tener acceso y poder utilizar esta tecnología de una manera apropiada. Entonces, el hecho de plantear una canasta básica digital que incluye, como tenemos ahí, incluye no solamente un computador, una tableta o un teléfono inteligente, sino un plan de acceso, de utilización de acceso a Internet, y al mismo tiempo, que no lo pusimos ahí, un proceso de formación para fortalecer un poco cuáles son las habilidades digitales de las personas que puedan utilizar esto de una manera apropiada. Entonces, de algunas estimaciones que tenemos, esto implicaría aproximadamente un costo del 1% del producto anual para los países de la región, con diferencias enormes, porque es muy diferente lo que puede implicar para Argentina respecto al Salvador. En El Salvador sería mucho más, y en Argentina es mucho menos del 1% del producto. A ver, esto no quiere decir que este 1% del producto lo tiene que dedicar el Estado, sino que ahí se te pueden buscar algunas vínculos o trabajos, indudablemente asociaciones con el sector privado o con las empresas. Es muy interesante, por ejemplo, lo que ha hecho Perú, justamente donde se ha involucrado el gobierno con Facebook y con Telefónica para dar acceso justamente a una cantidad de personas que estaban fuera digamos, de la conectividad y de la utilización de este tipo de tecnologías. Entonces hay que buscar también esos ámbitos. Eso eran algunos datos un poco que nos hablan de la relevancia que puede tener la digitalización para la inclusión social. Respecto a la sostenibilidad, y esto yo solamente es solo mostrar, digamos, la relevancia que puede tener el impacto de la digitalización sobre la sostenibilidad, hay que entender de qué sector estamos hablando, ¿no? Porque, digamos, la utilización de este tipo de tecnologías en los procesos productivos, en el sector de manufactura, en el sector de agricultura, ahora después vamos a ver algunos ejemplos y algunas cosas más concretas. Esto tendría implicancias importantes, sobre todo para que la reducción globales de CO2 en 12, como tenemos ahí, 12 gigatoneladas hacia el 2030. Y, digamos, y ahí nos permitiría, digamos, avanzar en ese proceso de mayor sostenibilidad. Un par de elementos más antes de pasar a las conclusiones, y después si tienen preguntas o comentarios, que me gustaría también después escuchar. La digitalización de los procesos productivos en nuestros países es absolutamente fundamental. Fíjense que nosotros ahí lo que tenemos es, bueno, ¿cuál es la contribución de la productividad y el empleo al crecimiento del producto? Y uno, cuando analiza cómo crece el producto en nuestra región y en otras regiones,
la contribución al producto en América Latina viene por el lado del empleo, mientras que en otros países, como en el caso de, bueno, ahí tenemos China, India, Estados Unidos, República de Corea, el aporte viene por el lado de la contribución de la productividad. Esto no quiere decir que no quieras crear empleo, todo lo contrario. Pero es importante que junto con el aumento o la contribución del empleo haya un aumento en misma medida de la productividad también, de cómo estamos aportando a la generación de ese producto. Y eso indudablemente tiene que ver con lo que tenemos ahí en el gráfico de la derecha, que es un tema de muy baja madurez tecnológica que aún tenemos en nuestros países. Entonces, si queremos aumentar la productividad, que lo hemos dicho muchas veces, es uno de los talones de Aquiles de nuestra región, indudablemente tenemos que ver cómo hacemos para acelerar este proceso de maduración y transformación tecnológica. Y en esta búsqueda de una mayor productividad, donde la tecnología es absolutamente fundamental, tenemos que ver que estas respuestas dinámicas están muy vinculadas a estos procesos y a estos modelos de transformación vinculado a lo digital. Es decir, estamos en un proceso de crisis, indudablemente los aumentos de los costos variables y aumento de los costos fijos vinculado a lo que está pasando digamos, la invasión de Rusia a Ucrania, menor producción, porque es verdad que esto también nos ha llevado a un proceso de reducción de la producción, un enfriamiento de la economía. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Tenemos que buscar respuestas que sean justamente de mejorar eficiencia, que tiene que ver con el tema de la eficiencia energética, la eficiencia colectiva, el tema de los datos, el Internet de las cosas, cómo eso nos puede ayudar justamente a aumento de la producción, a reducir costos y aumentar indudablemente la productividad. Solamente acá te han planteado algunos ejemplos de cómo la digitalización puede ayudar a las cadenas productivas, digamos, en cada uno de estos sectores, tanto en la agricultura como en la manufactura, como en el comercio y turismo, estamos llenos de ejemplos, digamos, de cómo el servicio en la nube, las plataformas, la robótica, o a veces pensamos en la robótica, pensamos que es un robot, pero en realidad el riego, digamos, la incorporación de tecnologías en el riego, puede ser un factor que absolutamente cambie la productividad y las posibilidades de crear producto en el sector agropecuario. Entonces, hoy se habla mucho del agritech y de cómo las tecnologías digitales pueden justamente ayudar a ese proceso productivo en cada uno de estos sectores. Pero para eso indudablemente tenemos que ver cómo estamos preparados en nuestras empresas, y todavía, como decíamos, hay un uso muy poco sofisticado de las tecnologías digitales. Sí, las empresas obviamente están conectadas a Internet o usan banca electrónica, pero en realidad lo que son canales de venta, cuando uno va en cosas un poquito más sofisticadas, no hablemos de por incorporación de tecnologías en lo que son las cadenas de suministro, digamos, es mucho menos. Entonces ahí indudablemente hay un espacio justamente para avanzar en esas áreas que son más sofisticadas y que permitirían agregar mucho más valor, reducir costos y, bueno, mejorar eficiencia como teníamos marcado indudablemente el otro. Y donde ahí también es imprescindible lo que es el desarrollo de capacidades. Hay solamente un par de gráficos que, bueno, son solamente los clásicos que usan siempre, ¿no? Los estudios terciarios completos o graduados STEM, ¿no? En esta materia de las ciencias. Y estamos muy atrasados respecto a países de la OCDE, bueno, lo que son nuestros resultados en PISA, pero si vamos un poquito más adentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa respecto a las habilidades digitales? Fíjense que ahí tenemos 3 tipos de habilidades, porque uno dice, no, es importante tener habilidades digitales, pero las habilidades digitales pueden ser las más básicas, que quiere decir como mandar un correo o WhatsApp o lo que sea, las habilidades digitales generales que tienen que ver justamente con la utilización de algún tipo de software, como podría ser PowerPoint o algún tipo de documento, lo que sea, que es un poquito más implica un poquito de contar con un tipo de habilidad digital un poquito más desarrollada, o habilidades digitales más avanzadas, que ahí ya tiene que ver con si tenemos la capacidad de programar o hacer este tipo de cosas. Y fíjense que ahí capaz que no se ven, yo de acá lo veo, pero ustedes seguramente en la pantalla no sé si lo ven, las barras en naranja son países de América Latina,
las barras en azul, por ejemplo, tenemos Alemania, países de la Unión Europea o Corea. Entonces, estamos y en realidad lo que tenemos, lo que estamos midiendo ahí es el porcentaje de la población que cuenta con habilidades digitales o que utiliza en los últimos 3 meses habilidades digitales básicas. Entonces, todavía estamos muy lejos de las que cuentan los países más avanzados, y por lo tanto ahí hay que ver cómo podemos avanzar. Entonces, para resumir, en lo que tiene que ver con la transformación digital productiva, al menos yo creo que necesitamos estas 5 ejes estratégicos. Uno tiene que ver con justamente lo que decíamos, la necesidad de aumentar inversión e innovación. Inversión en investigación y desarrollo digital, financiamiento para empresas, inversión en tecnología. El tema de habilidades, recién lo veíamos, tanto en las universidades como en investigación, de educación técnica y la creación de competencias en empresas, es otra de las cosas que tenemos que ver cómo impulsar. La infraestructura, tema de banda ancha para empresas, mercado de pago, banda ancha, digamos 5G, y el tema del desarrollo de OT. Tema de regulación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estándares y competencias y también en los mercados laborales. Necesitamos de pensar cuáles son los elementos regulatorios que necesitamos desarrollar para nuestra región en estos ámbitos, ¿no? ¿Qué tipo de competencias queremos? ¿Cuáles son la regulación de los mercados laborales? Y de hecho se está haciendo, no es que no se esté haciendo, pero son algunos de los elementos que se identifican. Y algunos de esos instrumentos, por ejemplo, el tema de centros tecnológicos, cadenas digitales de valor. Entonces, rápidamente, y antes de pasar a las conclusiones, ahora sí, otro de los puntos que no quería dejar afuera, que me parecía importante, es cómo la digitalización abre espacios justamente, y ustedes lo tienen bien claro, para lo que es la mejora en los servicios, en la provisión de servicios públicos y en la relación con los ciudadanos. Indudablemente, en los últimos años hemos observado avances en lo que es materia de gobierno digital. Ahí tenemos el índice de gobierno electrónico que realizan normalmente Naciones Unidas. Y después del lado derecho tenemos algunos componentes, categorización de gobierno digital en los países de la región en base a una encuesta que se acaba de sacar este año. Y donde los países, se ve que ha habido un avance importante en materia de gobierno digital en los países de la región, pero ahora aún falta indudablemente mucho que tiene que ver con el tema de gobernanza, de estrategias, de políticas, para ver cómo impulsamos justamente este gobierno digital que sea al servicio de las personas. Entonces, ante esta reactivación con base en lo digital y una mayor relevancia de la cooperación, para cerrar, algunas de las líneas estratégicas que para nosotros son importantes. Primero, el hecho de la necesidad de construir una sociedad digital inclusiva. Entonces, para poder avanzar en la construcción de esta sociedad digital inclusiva, necesitamos lo que es, primero, ampliar lo que es la cobertura de la banda ancha fija y la velocidad de conexión. Este es el primer elemento para el cual justamente necesitamos, digamos, poder avanzar en esto, y junto con ello no solamente es dar el acceso, sino también digamos, los instrumentos y las capacidades para poder utilizar estas tecnologías. Luego, impulsar esta transformación, la necesidad de impulsar esta transformación productiva de la cual recién hablábamos, fomentando lo que es el uso de tecnologías digitales en pymes, la innovación, el fortalecimiento del ecosistema digital, y ahí el vínculo entre las políticas industriales y las políticas digitales pasa a tener un rol cada vez más importante. El tema de la promoción de la confianza y la seguridad digital, esto es un elemento transversal, donde obviamente lo que son los marcos regulatorios con normas de uso de datos por empresas, de gobiernos y personas, es muy, muy relevante, justamente porque esto me puede o potenciar o limitar mucho el desarrollo en nuestros países, y tenemos que ver también en este avance, en este vertiginoso cambio tecnológico y el avance digital, cuáles son las normas, cuáles son las reglas que tenemos que plantear justamente para proteger a las personas del mal uso de la información y de los datos. En un nuevo modelo de gobernanza, como marcamos ahí justamente para este estado de bienestar digital que le hemos llamado, que tiene que ver y centrado justamente en la igualdad, con derechos económicos, sociales y laborales, y el uso seguro de los datos que permita justamente este cambio estructural progresivo.
Quinto elemento, es explorar nuevos ámbitos de acción de la transformación digital. Es decir, hoy, por ejemplo, y la vinculación con la sostenibilidad. Hoy, por ejemplo, otro de los temas relevantes tiene que ver con las ciudades. O sea, que se habla mucho de smart cities, y eso tiene que ser un ámbito a partir del cual, sobre todo en una región donde el 80% de la población vive en urbes, sobre todo para una región como la nuestra, como decíamos, cómo eso puede ser un elemento a partir del cual yo puedo potenciar la transformación digital e impulsar justamente esta inclusión de las personas en el ámbito digital, no por el hecho de incluirlas en sí, sino por lo que implica desde el punto de vista del acceso a bienes, el acceso a servicios, mejoras ingresos, mejoras salarios. Eso es lo que debería estar detrás justamente de estos análisis y de estos ámbitos de estas líneas estratégicas. Y por último, lo que tiene que ver justamente con este fortalecimiento de la cooperación digital a nivel regional en ámbitos de infraestructura digital, protección de datos, 5G, seguridad digital, las políticas de competencia, regulación e impuestos digitales son solamente algunos de estos elementos. Y por lo tanto, resumiendo, hay nuevos ámbitos de acción y cooperación que uno podría encontrar para la región, tanto a nivel nacional, regional como global. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el ámbito de nuevas capacidades? Hay todo lo que tiene que ver con las agendas digitales transversales. Ya las agendas digitales normalmente eran agendas que venían de los ministerios de telecomunicaciones. Bueno, ahora estas agendas digitales ya se tienen que vincular y trabajar directamente con ministerios de industria, con ministerio de agricultura, con ministerio de educación, con ministerio de salud. O sea, el tema digital tiene que entrar de una manera mucho más fuerte y mucho más potente justamente en los diferentes ámbitos digamos, del desarrollo económico y social de nuestros países. No voy a entrar en cada uno de estos, solamente otro ejemplo, por ejemplo, el tema de nueva cooperación en el ámbito regional, la articulación entre los bloques regionales, tanto Mercosur, la Alianza del Pacífico, digamos, Centroamérica, están desarrollando sus agendas digitales a nivel regional. Y hay que empezar a ver también cómo se van a vincular estas agendas digitales regionales para potenciar una de las cosas que nosotros hace tiempo que venimos insistiendo, que es esta idea un poco del mercado digital regional, pensando en cómo nos pueden ayudar a generar y crear estas economías de escala y economías de alcance, estos espacios más ampliados, y por lo tanto la necesidad de renovar una cooperación digital donde hay que ir más allá de lo que son las buenas intenciones, pensar en cuál va a ser el espacio para transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, los diálogos entre los diferentes. A veces nos concentramos mucho en lo que son los ministerios de telecomunicaciones, pero hay que ver los diálogos, por ejemplo, con los gobiernos locales, porque muchas veces pasa que, digamos, llegamos a determinado nivel de no poder potenciar más el acceso o el uso de estas tecnologías, y tiene que ver con lo que pasa al interior de nuestros territorios. Y bueno, básicamente esa sería mi presentación. Ahora no voy a entrar, como decía, en cada uno de estos porque son muchísimos y daría para mucho rato, pero sí me parecía que es importante un poco plantear algunos de estos nuevos ámbitos, nuevos instrumentos que tienen que ver justamente con normas, con estándares, con marcos regulatorios, con marcos conceptuales, vinculados, por ejemplo, a la regulación de las plataformas. Digamos, son todos elementos que tenemos que trabajar de una manera mucho más fuerte, pero trabajándolo desde la región. Yo insisto mucho sobre esto porque es muy importante conocer otras experiencias, es muy importante lo que podemos aprender de otros países, de otras regiones como la Unión Europea, como por ejemplo países de la Unión Europea como Estonia, como Francia, como Alemania, pero nuestra realidad es otra y también tenemos que ver cómo avanzamos en este proceso, también elevando no solamente a quienes, digamos, están en el proceso más de innovación de las industrias digitales, sino también a todas las otras personas que, como decíamos, no están teniendo acceso ni están utilizando este tipo de tecnología de una manera que le podrían sacar mucho mayor provecho. Gracias. Gracias, Sebastián. Me quedé pensando en lo de la canasta básica digital, que me parece una idea fantástica de poderla implementar. Y me quedé pensando en la dificultad de la transversalidad. Lo que decías que ya no tiene que ser potestad de un solo ministerio, sino todos los ministerios y todas las industrias y todas las empresas deben mirar transversalmente el impacto de la tecnología, cosa que a nivel gubernamental no es fácil, porque en general hay funciones que están determinadas y
la gente cree que los ministerios y los gobiernos son monolíticos hacia el interior. Nada más lejano de eso, de la realidad. El que ha trabajado con el gobierno sabe de lo que hablo, que también en las empresas pasa. Tengo dos preguntas, voy a dar prioridad a las preguntas virtuales, que no lo hice en el segmento anterior. Tengo una medio filosófica, que yo me la hacía mientras vos hacías toda la presentación, que la hace una becaria que está en Kenia, en Nairobi, porque tenemos, la gran mayoría de nuestros becarios son de América Latina, pero con la virtualidad ahora hemos ampliado nuestras fronteras mucho más. Y pregunta si alguna vez, y yo me hacía esta pregunta mientras vos hablabas, ¿será posible completamente poder hacer cerrar la brecha entre los que acceden y los que no acceden? O si simplemente será una realidad con la que tenemos que convivir y tratar de encontrar maneras alrededor. Y después tengo otra un poco más terrenal, de parte de Montserrat Vidal de Guatemala, si existe alguna coordinación regional desde CEPAL con gobiernos para la creación de estrategias regionales. Me dice ella como lo ha hecho Europa. Después vemos si acá en la sala hay alguna otra pregunta. Bueno, mientras voy respondiendo estas, si te parece, bueno, respecto a la primera, yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿no? Y de repente, acá como te digo, acá te lo digo, acá te lo niego, pero tenemos que ser realistas. Y una cosa es, digamos, lo que uno esperaría, lo que uno quisiera. Pero las brechas, uno las tiene que tratar de reducir. Ahora, desaparecer, no van a desaparecer, porque aparte cuando uno logra desaparecer una brecha, aparecen otras. Y esto es sobre todo así en el tema digital. Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, oiga, tú lo sabes bien porque hace muchos años que sos parte de este proceso también. Entonces, lo que hace unos 15 años era, la preocupación, era el tema de acceso a Internet, acceso a fibra, acceso a banda ancha. Eso se fue moviendo en la medida que se fueron resolviendo algunos de estos problemas, que todavía los mantenemos, insisto, todavía los mantenemos y por eso no nos tenemos que olvidar. Pero aparecen otros. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, qué es lo que pasa justamente en habilidades digitales, o sea, ahora mi preocupación podrían ser las habilidades digitales generales, sobre todo concentrarme en algún sector de la población. Pero en un año, en 2 años, o sea, va a haber otras brechas respecto a habilidades digitales más avanzadas que me van a limitar mucho la capacidad de poder desarrollarme en torno a lo digital porque no tengo eso, ¿verdad? Entonces, para resumir, sabemos que no vamos a poder reducir las brechas, no vamos a poder reducir las brechas. Y a medida que se reduzcan estas brechas, van a aparecer otras. Pero esto es parte del proceso de desarrollo. Todos tenemos brechas, o sea, los países europeos también tienen brechas en otros ámbitos, de repente no en el tema de conectividad o no en el tema, por ejemplo, de acceso a educación, porque han logrado proponerlo de esto dentro de un estado de bienestar donde todas las personas, pero en otros ámbitos tienen también brechas y por lo tanto hay que ver cómo resolvemos y cómo, digamos, nos focalizamos en algunas, porque tampoco podemos abordar todas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante el tema justamente de cómo priorizar y dedicar también esfuerzos digamos, a donde queramos ir. Y la otra pregunta que tiene que ver justamente con el tema si hay estrategias a nivel regional, yo justamente ahí al final lo planteaba. Nosotros hace un tiempo que ya se viene impulsando esta idea de mercado digital regional, un poco pensando o inspirados en el mercado único digital de la Unión Europea, no por el hecho de tener un mercado digital regional, insisto, por lo que plantea como potenciamiento para la integración productiva y social de América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos esta idea y lo que nosotros vemos es que lo difícil que es avanzar en este sentido en la región. Tal vez la manera en el ámbito digital, lo más fácil va a ser avanzar por bloques, es decir, o por subregiones. Apoyamos hace 2 años, estuvimos trabajando justamente con la Alianza del Pacífico en esta estrategia de mercado digital en la Alianza del Pacífico. El año pasado estuvimos justamente apoyando al Mercosur en el mismo ámbito. Y hay que ver también acá, yo creo que a veces es muy importante, y lo sabemos bien, el tema de los liderazgos.
Es decir, uno puede tener muy buenas estrategias, puede tener muy buenas ideas, pero si no hay un liderazgo, no hay nadie que lo tome a nivel de la subregión o al nivel de la región y lo pueda ir posicionando y pueda ir tomando acciones para ir avanzando en esa dirección, es muy difícil de poder llegar a algún destino. Y lo mismo hemos hecho con el caso del Caribe, ¿no? Pero bueno, de Centroamérica. Yo creo que eso serían un poco las ideas, avanzar por subbloques, pensando en el horizonte que queremos tener a muy largo plazo de esta integración productiva y social, donde lo digital es un elemento fundamental de esta integración. Gracias, Sebastián. No tenemos mucho más tiempo. No sé si hay alguien desesperado por hacer una breve pregunta. Veo que no. O sea, ya les di en impronta. ¿Podemos tener tu presentación? No sé si me la mandaste o no. En este momento no soy capaz de recordarlo, pero... Te la mando ahora. Dale, así la compartimos porque vi un montón de, como siempre, muy, muy interesante la información. Yo la uso muchísimo para mis propias presentaciones, obviamente siempre citando a CEPAL y resaltando el gran trabajo que hacen en la región. Bueno, seguiremos en contacto. No voy a poder ir a Uruguay, así que voy a verlo virtual. Voy a ver a mi hijo que vive en Bélgica esa semana. Así que, pero estaré virtual esa semana en la cumbre ministerial. Presente, voy a estar virtual, claro, como ahora. Pero perfecto. ya nos veremos. Se los comparto. Se los comparto, gracias por tu invitación. Y como yo decía, realmente lo importante es, digamos, alguna de esta información o las cosas que se generen es cómo nos puede ayudar a posicionar un tema que a veces se está perdiendo a veces en la agenda o que está siendo absorbido por otras agendas, que uno también entiende, pero entendemos que hay que ver cómo justamente la transversalidad y la relevancia del tema digital tiene que entrar. Esto no quiere decir que tienen que salir las agendas digitales que tenemos, sino que cómo tenemos que entrar en otras agendas, en las agendas de educación, en la agenda productiva, en las otras agendas, de una manera mucho más fuerte. Eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos y es la manera en que podemos empezar a apropiarnos realmente de esta tecnología. Así es. Gracias, Sebastián. Te deseo que tengas un buen día. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu participación. Un saludo acá de Oscar Mesano, Adrián Carballo y toda la audiencia. Un aplauso para Sebastián. Gracias a todos y ya sabes, estaremos acá. Y bueno, nos estamos viendo. Adiós, muchas gracias.